Buenos días, economista. Somos el grupo 4 y vamos a hablar sobre los siguientes temas. Diferencia entre los CEP y los EOP, recursos administrativos establecidos en el COA, Código Orgánico Administrativo. Diferencia entre los CEP y los EOP. ¿Qué es la LOCEP? Ley Orgánica de Empresas Públicas. La Ley Orgánica de Empresas Públicas se enfoca en la regulación de la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas, las mismas que actúan en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local. De igual manera, establece los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de gestión. Artículo 1. Ámbito. Las disposiciones de la presente ley regulan la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local. Y establecen los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República. Artículo 2. Objetivos. Esta ley tiene los siguientes objetivos. Primero, determinar los procedimientos para la constitución de empresas públicas que deban gestionar los sectores estratégicos con alcance nacional e internacional. 2. Establecer los medios para garantizar el cumplimiento a través de las empresas públicas de las metas fijadas en las políticas del Estado ecuatoriano, de conformidad con los lineamientos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 3. Regular la autonomía económica, financiera, administrativa y de gestión de las empresas públicas, que es con sujeción a los principios y normativas previstos en la Constitución de la República, en esta y en las demás leyes en lo que fueren aplicables. 4. Fomentar el desarrollo integral, sustentable, descentralizado y desconcentrado del Estado, contribuyendo a la satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes, a la utilización racional de los recursos naturales, a la reactivación y el desarrollo del aparato productivo y a la prestación eficiente de servicios públicos con equidad social. Las empresas públicas considerarán en sus costos y procesos productivos variables socioambientales y de actualización tecnológica. 5. Actuar en cumplimiento de los parámetros de calidad definidos por el directorio y las regulaciones aplicables, con sujeción a criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 6. Proteger el patrimonio, la propiedad estatal, pública y los derechos de las generaciones futuras sobre los recursos naturales renovables y no renovables para coadyuvar con ello el buen vivir. Gracias. Buenos días, compañeros. Voy a seguir a continuación del artículo 12 y sus objetivos. 7. Crear el marco jurídico adecuado para que el Estado establezca apoyos, subsidios u otras ventajas de carácter temporal en beneficio de los sectores económicos y sociales determinados. 8. Prevenir y corregir conductas que distorsionen las condiciones para la provisión de bienes y servicios y en general cualquier otro acuerdo o práctica concertada, escrita o verbal, oficial u oficia entre dos o más agentes económicos tendientes a impedir, restringir, falsear o distorsionar las condiciones de acceso de los usuarios de dichos bienes y servicios. 9. Establecer mecanismos para que las empresas públicas actúen o no en sectores regulados abiertos o no a la competencia con otros agentes u operadores económicos, de gestiones con parámetros sectoriales o internacionales sobre los cuales se mediará su eficacia operativa, administrativa y financiera. En el artículo 3 de principios, las empresas públicas se rigen por los siguientes principios. Primero, contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la población ecuatoriana. Segundo, promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y desconcentrado del Estado y de las actividades económicas asumidas por este. Tercero, actuar con eficiencia racionalizada, rentabilidad y control social en la explotación e industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables en la comercialización de sus productos derivados, preservando el ambiente. Cuarto, propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, seguridad, precios equitativos y responsabilidad en la presentación de los servicios públicos. Quinto, precautelar que los costos socioambientales se integren a los costos de producción. Sexto, preservar y controlar la propiedad estatal y actividad empresarial pública. En el artículo 4 de definiciones, las empresas públicas son entidades que
pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República. Personas jurídicas de derecho público con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la presentación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado. Subsidiarias son sociedades mercantiles de economía mixta creadas por la empresa pública en las que el Estado o sus instituciones tengan la mayoría accionaria. Las empresas filiales son sucursales de las empresas públicas matriz que estarán administradas por un agente general, creadas para desarrollar actividades o prestar servicios de manera descentralizada y descentrada. Las agencias y unidades de negocios son áreas administrativos operativos de las empresas públicas dirigidas por un administrador con poder especial para el cumplimiento de las atribuciones que sean conferidas por el representante legal de la referida empresa, que gozan de personalidad jurídica propia y que se establezcan para desarrollar actividades o prestar servicios de una manera descentralizada y desconcentrada. Gracias. ¿Qué es la LOEO? Es la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas. Artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución y en la ley. Bajo los principios de diversidad, pluralismo ideológico y de igualdad de oportunidades, esta ley regula la participación popular en el ejercicio de la democracia directa para los procesos electorales y para la designación, remoción y revocatoria de mandato de las autoridades de los órganos de poder público. Artículo 2. En el ámbito de esta ley, las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultados, revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular, conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que estos adopten. 7. Intervenir como veedores u observadores en los procesos electorales de conformidad a lo establecido en esta ley y su reglamento. Y exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la información de los sujetos políticos. Las personas extranjeras gozarán de sus derechos en los términos previstos en esta ley. Artículo 3. El Estado garantiza y promueve la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas para las elecciones de binomio y pluripersonales será obligada su participación alternada y secuencial. El Estado garantiza y promueve la participación de jóvenes en la función pública y en las organizaciones políticas. Las candidaturas a elecciones pluripersonales incorporarán una cuota de jóvenes no inferior al 25% en cada lista a inscribirse. Asimismo, proveerá la inclusión y la participación política de las personas pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubi. El Estado adoptará medidas de acciones afirmativas para la participación de los sectores discriminados y promoverá prácticas de democracia comunitaria entre los pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubi. Saludos, mi nombre es Amy Yanga y les voy a hablar sobre los recursos administrativos establecidos en el COA. ¿Qué es el COA? El Código Orgánico Administrativo, y tiene como objetivo el ejercicio de la función administrativa del sector público de todas las funciones del Estado. El Código Orgánico Administrativo prevé el recurso de apelación correspondiéndole el conocimiento y resolución de los recursos a la máxima autoridad administrativa de la administración pública en la que se haya expedido
el acto que se haya impugnado y se interpone ante el mismo órgano que expidió el acto administrativo. Y bueno, destacando que el acto expedido por la máxima autoridad administrativa solo puede ser impugnado en vía judicial y se correrá trasladado de los recursos a todas las personas interesadas. Por otro lado, tenemos los requisitos formales de las impugnaciones. La impugnación se presentará por escrito y contará con al menos estos puntos. Número 1, los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección del domicilio y electrónica del impugnante. Cuando se actúa en calidad de procuradora o procurador, o ya sea representante legal, se hará constar también los datos de la o del representado. En el número 2, la narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven para el fundamento de las pretensiones debidamente calificados y numerados. Número 3, el anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañará la nómina de testigos con indicaciones de los hechos sobre los cuales declararán y tendrán las especificaciones de los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como una inspección, la exhibición, los informes de peritos y otras similares. Y si no tiene acceso a estas pruebas documentales o periciales, lo que se hará es describir su contenido con indicaciones precisas para el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica. Número 4, los fundamentos de derecho que justifican la impugnación expuestos con claridad y precisión. Número 5, el órgano administrativo ante el que se sustanció el procedimiento que ha dado origen al acto administrativo impugnado. Como número 6 está la determinación del acto que se impugna. Número 7, las firmas del impugnante o del defensor, salvo los casos exceptuados por la ley. En caso de que el impugnante no sepa o no pueda firmar, podrá insertar su huella digital, para lo cual comparecerá ante el órgano correspondiente, el que sentará la respectiva razón. Gracias. A continuación, mi compañero. Continuando con el tema, encontramos que si la solicitud no reúne los requisitos señalados, se dispondrá que la persona interesada lo complete o aclare al término de 5 días. Si no lo hace, se considerará desistimiento y se expedirá el correspondiente acto administrativo y se ordenará la evolución de los documentos adjuntados a ella, sin necesidad de dejar copias. En ningún caso se modificará el fundamento y la pretensión planteada. Las personas interesadas podrán alegar los defectos de tramitación, en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos normativamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados ante la resolución definitiva del asunto. De confirmarse estos supuestos, acarreará responsabilidad disciplinaria del servidor público. La resolución de la impugnación en ningún caso podrá agravar la situación inicial de la persona interesada. Sustentación del recurso de apelación. El término para la interposición de recurso de apelación es de 10 días contados a partir de la notificación del acto administrativo. Objeto de la apelación, destacando que los hechos nuevos o documentos no recogidos en el expediente originario que se hayan aportado con la impugnación se pondrán a disposición de las personas interesadas para que, en un término de 5 días, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes, en donde incluso se podrá alegar la nulidad del procedimiento o la nulidad del acto administrativo, que obliga al momento de resolver la apelación a la administración pública a observar que exista alguna causa que vicie el procedimiento y declarar de oficio o a petición de la persona interesada la nulidad del procedimiento desde el momento en que se produjo, a costa del servidor que lo provoque. Habiendo lugar esta declaratoria de nulidad, únicamente si la causa que la provoca tiene influencia a la decisión del proceso. Sustanciación de la apelación en contratación pública. La apelación se podrá exponer exclusivamente de los actos administrativos expedidos por entidades públicas contratantes,
Quienes tengan interés directo en los procesos de contratación pública dispondrán del término de 3 días, contados desde la notificación del acto administrativo. La entidad contratante expedirá su resolución en un término no mayor a 7 días de la interposición del recurso. El recurso presentado no suspende la ejecución del acto administrativo impugnado. Sin embargo, de no resolverse en el término, el Servidor Nacional de Contratación Pública, o SERCOP, suspenderá en el portal institucional la continuación del procedimiento hasta la resolución del recurso interpuesto, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y civil. Compañeros, mi nombre es Hugo Guamán y vamos a hablar sobre el Código Orgánico Administrativo. El Código Orgánico Administrativo, o COA, tiene como objeto el ejercicio de la función administrativa del sector público. De todas las funciones del Estado, los artículos 42.4, 5, 6, 7 señalan como objeto del COA los procedimientos administrativos, reclamos, recursos administrativos en sede administrativa, responsabilidades extracontractual del Estado, potestad sancionadora, disciplinaria y la coactiva. De acuerdo al artículo 14, rige el principio de juridicidad y legalidad de las actuaciones administrativas. La potestad discrecional se utilizará conforme a derecho, según el principio de responsabilidad, previsto en el artículo 15. El Estado responde por las personas que actúan en el ejercicio de una potestad pública. Características del COA. Número 1. El COA contiene 5 libros, un preliminar y 4 que comprende. 1. Las personas de la administración pública. 2. Procedimiento administrativo común para todas las entidades públicas. 3. Procedimientos especiales para el ejercicio de la potestad sancionadora. 4. Responsabilidad extracontractual del Estado. 5. Impugnación de los procedimientos. La ejecución coactiva establece los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia, evaluación, juridicidad, responsabilidad, proporcionalidad, interdicción, arbitrariedad, racionalidad, motivación, tipicidad y retroactividad, confianza legítima y seguridad jurídica. 2. En el artículo 2 señala que el COA regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público, señalados en el artículo 225 de la Constitución. El artículo 42 señala el ámbito de aplicación, procedimientos administrativos y ejecución coactiva a los órganos y entidades del sector público, incluyendo a los GATS y exceptuando las empresas públicas que tienen normas especiales. Abarca todo el sector público, gobiernos autónomos descentralizados, función ejecutiva, administración pública central, presidente, vicepresidente, ministros, organismos de los adscritos a los ministerios y para la administración pública institucional, aduanas, contraloría, procuraduría, banco central, etc. 3. En las disposiciones derogatorias primera y novena se deroga todas las disposiciones relativas a procedimientos y a las que se interpongan. Así se deja sin efecto leyes, reglamentos o resoluciones a través de las cuales se aplican otros procedimientos en los organismos públicos y en todas las normas que contradigan sus disposiciones. De esta forma se deroga la ley de modernización. 4. En cuanto a los recursos, se elimina el de reposición. La apelación se debe formular ante la máxima autoridad del órgano que nace el acto impugnado en el término de 10 días de notificado del pacto impugnado. El recurso extraordinario de revisión se interpone contra la resolución bajo causales taxativamente señaladas. Sobre los derechos de las personas del COA, establece en su artículo 31 el derecho que tienen los ciudadanos a la buena administración pública, aplicando los principios de derechos y garantías previstos en la Constitución, convenios internacionales y normativa vigente. El artículo 89 del COA sobre las actuaciones administrativas distingue en 5. 1. Acto administrativo. 2. Acto de simple administración. 3. Contrato administrativo. 4. Hecho administrativo. Y 5. Acto normativo de carácter administrativo. 5. Acto normativo de carácter administrativo. Los artículos 90 y 95 refieren al gobierno electrónico. Se considera a la sede electrónica como la dirección electrónica única, uso de la firma electrónica y gestión de los archivos a través de soportes digitales. Los artículos 90, 91, 92, 93 orientan a que la administración pública gestione la información relacionada con los servicios públicos y sus trámites y procedimientos administrativos a través de las plataformas digitales y con la emisión de documentos electrónicos. Se define expediente administrativo y al expediente electrónico, o sea, el artículo 45 y 46. Muchas gracias.